Hola, buenas tardes. Muy bienvenido a todos los asistentes, a nuestro expositor. Les damos la bienvenida al taller de la Facultad de Artes de la Comunicación, de la carrera de Comunicación Digital, en esta segunda sesión, taller de máscaras, con el docente Sergio Núñez. Dejarles comentado que todas las consultas y dudas que puedan tener deben dejarlas realizadas acá en el chat de Zoom o bien mediante comentarios a través de la plataforma de Facebook Live que también se está transmitiendo. Los dejamos a todos muy invitados y le damos el pase al docente Sergio Núñez. Bienvenidos. Buenas tardes, vamos con esta segunda parte del taller de máscaras. Recuerden que en la versión anterior hablamos del proceso de crear un boceto, una maqueta, que nos permitía trabajar el desarrollo de las ideas. En esta ocasión vamos a desarrollar esa maqueta, ¿cierto? Ese boceto, y para eso les voy a mostrar nuevamente esa imagen. Fíjese que en este caso tenemos un croquis, ¿cierto? Que en el fondo nos permite definir dónde van a estar los ojos, ¿cierto? Dónde va a estar la nariz y eventualmente, ¿cierto? El espacio que ocupa la boca. Luego, en este boceto, tenemos algunos cortes, ¿cierto? Que nos van a permitir dar la forma estructural a la máscara, ¿cierto? Y luego, fíjese que en la parte inferior, que estoy marcando, va a ir el mentón. Esta parte que queda acá es una pestaña que vamos a doblar para permitir calzar con el mentón y luego vamos a doblar estas bordes y no hay una marca específica, ¿cierto? Aquí, porque un poco depende del tamaño de las caras. Recuerde que hablamos que de alguna manera desarrollamos esta propuesta como escuela de base para poder hacer el trabajo más simple. Así es que esta vez voy a explicar, prácticamente voy a desarrollarlo, e incluso para facilitar el proceso, voy a dibujar manualmente, ¿cierto?, el boceto y voy a, en el fondo, trabajar como de manera de prototipo. Recuerde que esta no es una versión final. A partir de este prototipo obtenemos las plantillas. Así es que vuelvo a mostrar la imagen. Fíjese que en este caso tengo una serie de materiales. Voy a ocupar tijera, voy a ocupar pegamento, que puede ser eventualmente cualquier tipo de pegamento. Voy a ocupar... Aquí tengo otra alternativa de pegamento, Agorex. Voy a ocupar hojas estándar de fotocopia, que podría ser perfectamente cualquier papel que usted tenga disponible, ¿cierto? Vuelvo a reiterar, este es el concepto de un prototipo, por lo tanto, no es una materialidad definitiva. También voy a tener un cortacartón, ¿cierto? Por si a usted se le facilita mejor trabajar con este tipo de herramientas o con tijera, lo que mejor convenga. Alternativo al pegamento, ¿cierto? También voy a utilizar scotch para mostrar diferentes alternativas para poder pegar esto, ¿cierto? Y voy a tener lápices para poder dibujar y para poder marcar lo que tenga y, si fuese necesario, algunos plumones, ¿cierto? Para marcar alguna cosa con mayor detalle. Por lo tanto, lo primero, ¿cierto?, es pensar que nuestros rostros son simétricos. Por lo tanto, eventualmente voy a ocupar dos hojas. Porque básicamente una hoja no cubre la cabeza. Recuerde que queremos conceptualmente desarrollar una máscara que cubra la cara completa. Si usamos una hoja podríamos hacer perfectamente una matriz o una maqueta para un antifaz. Pero en este caso nos interesa cubrir el rostro completamente. Así es que vamos a utilizar dos hojas. Entendiendo que el rostro más o menos es simétrico, ¿cierto? Que tenemos un eje central en la cara, y voy a bocetear esto, ¿cierto? Tenemos un eje central en la cara, ¿cierto? Y esa cara, más o menos, ¿cierto?, tiene cierta simetría. Se lo muestro. ¿Ya? Esa es la lógica sobre la cual vamos a trabajar. Por lo tanto, bastaría, ¿cierto?, inicialmente, con definir la mitad de la cara, y recuerde que no solamente el frente, sino que nuestra cara tiene volumen, ¿cierto? Y hay un tamaño, una distancia del centro al borde de la cara, si es plano, X, pero recuerde que esto va a dar la vuelta a la cara. Por lo tanto, esta plantilla, ¿cierto?, es mucho más grande para poder dar vuelta a la cara.
¿cierto? Y esa es la razón, y le comparto nuevamente mi pantalla con el boceto. Esa es la razón por qué este boceto, ¿cierto?, se presenta más ancho que lo que aparentemente es el ancho de la cara, ¿ya? Por lo tanto, fíjese que esta es la lógica con la cual vamos a trabajar. Entonces, planificamos, ¿cierto?, para tener un tamaño, ¿cierto?, que sea más ancho que nuestra cara. Por ejemplo, si usted quiere cubrir hasta las orejas, ¿cierto?, si quiere cubrir un poco antes de las orejas, eso lo va a definir. Por lo tanto, va a ser prueba, ¿cierto?, de cuán ancho va a ser esto. Por lo tanto, si nosotros entendemos que el rostro es simétrico, nos bastaría con hacer la mitad del boceto y luego copiar la otra parte. Entonces, partamos con esa lógica. Fíjese que voy a bocetear, ¿cierto?, más o menos el tamaño, ¿cierto?, y la forma. Fíjese que este boceto inicialmente es bastante ancho, ¿ya? Y voy a hacer una prueba. No tiene que ser preciso. Yo, evidentemente, sí conozco las proporciones de mi cara, sí sé cómo lo voy a hacer. Entonces, voy a partir haciendo, ¿cierto?, recortando, esta vez con tijera. Fíjese que no estoy siguiendo con exactitud el boceto, sino que más o menos me estoy aproximando. Recuerde que esto es un trabajo inicial. Mire, esta es la primera pieza que representa la cara. Yo voy a probar esto en mi rostro, ¿cierto? Y para eso voy a mover un poco la cámara. Espero que no nos compliquemos mucho con eso, ¿cierto? Voy a cambiar la posición de la cámara. Y mire, voy a probar esto en mi rostro. Y si lo miro del lado, fíjese que sobrepasa la oreja. Yo, en este caso, no quiero que sobrepase o quiero que llegue hasta la oreja. Así que voy a marcar, ¿cierto? Voy a hacer una marca. Y además voy a aprovechar de marcar dónde quiero que esté el ojo. Fíjese que aquí está la barbilla. Y voy a marcar en esa posición el ojo y voy a marcar la base de la nariz. Y luego en la parte inferior voy a marcar la barbilla. ¿Ya? Vuelvo a mi mesa de trabajo. Entonces, ya que tengo establecida esas marcas, ¿cierto?, voy a volver a redibujar mi boceto. ¿Cierto? Por lo tanto, mire, esas son más o menos las medidas que voy a utilizar, ¿ya? Fíjese que en la parte inferior, esta es la marca que yo establecí donde está mi barbilla, y lo que sobra se va a transformar en la pestaña que vimos en el boceto original, en la propuesta que ya está desarrollada correctamente. Así que le comparto de nuevo para que hagamos la comparación. Fíjese que esta parte inferior, ¿cierto?, es la que estaba mostrando. Y estas son las marcas, ojos y nariz, que le dice a mi plantilla. Y luego en la parte superior, fíjese que hay algunos cortes que ya voy a mostrar cómo funcionan para dar volumen al objeto. ¿Ya? Sigamos con la... Como establecí que más o menos este es el borde de mi cara, voy a rayar, ¿cierto?, para establecer cuál va a ser el borde lateral de la máscara, que va más o menos, ¿cierto?, por la mandíbula. Y voy a cortar. ¿Ya? Recuerde que estamos creando una matriz, estamos creando un primer prototipo, por lo tanto no tiene que ser exacto, ¿ya? Vamos a ir arreglando en el camino. Entonces fíjese que tengo la mitad. Nuevamente voy a probar esto y haciendo un pequeño corte para hacer visible la nariz. Y en el caso del ojo, fíjese, en mi caso particular, voy a sacar estas hojas.
para mí es más fácil cortar eso con un cortacartón. Voy a cortar un círculo. Así es que no tiene que ser necesariamente preciso, pero fíjese que en mi caso particular me es más fácil cortarlo con un cortacartón. Nuevamente le voy a mostrar, voy a mover la cámara, nuevamente le voy a mostrar, ¿cierto?, cómo se va a ver esto. Y fíjese que comienza a calzar en mi cara. Si lo doblo, está dentro del espacio que yo definí, que queda entre la oreja y la barbilla, ¿cierto? Queda el espacio que estamos dejando para poder doblar, y fíjese, lo voy a doblar inmediatamente. Por lo tanto, ese espacio calza, miren. Y en la parte superior esta hoja es plana, y por eso lo voy a comentar por qué hacemos los cortes que están marcados en la plantilla originalmente. Nosotros queremos que esto tome un volumen tridimensional, por lo tanto, vamos a establecer, fíjese lo siguiente, lo voy a dibujar, un corte y un segundo corte. Estos cortes que estoy desarrollando acá se van a transformar en especies de alitas o bordes. Mire, voy a cortar uno y voy a cortar el otro. No es necesario sacar lo que sobra, porque fíjese, vamos a montar una parte con la otra, y como puede ver, esto comienza a tomar volumen. ¿Ya? Y luego, en la parte inferior de la barbilla, ¿cierto?, que ya habíamos establecido, voy a hacer un doblez en la parte superior y voy a cortar, ¿cierto? Puedo cortar derecho o puedo cortar en ángulo. Miren. Porque luego también los voy a unir de esa manera. Entonces, voy a hacer, ¿cierto? Voy a empezar a unir estas piezas, pero recuerde, esto que estoy mostrando ahora corresponde a mi plantilla. Esto después lo puedo arreglar, modificar, cambiar. Como mostraba en el primer video, esto lo podemos llevar perfectamente a un material definitivo. Yo mostraba ejemplos con goma eva, ¿cierto? Por lo tanto, nosotros podemos hacer ese tipo de ajustes sin ningún problema, ¿cierto? Y básicamente vamos armando, ¿cierto?, el volumen a partir de una serie de características. Les voy a mostrar nuevamente las imágenes que mostré, esta vez no en el PowerPoint, ¿cierto? Así que les voy a compartir imágenes del taller anterior, ¿cierto?, donde explicaba todo el proceso. Si se fija, en este caso, esta imagen que estamos viendo es la versión mucho más elaborada, porque está impresa a partir de unas plantillas que se dibujaron en algún programa, en algún software mucho más ordenado. Pero yo estoy suponiendo, en este caso del taller, que usted quiere hacer esto con los recursos mínimos, así que se lo estoy mostrando desde cero, desde el proceso creativo. Y además, si vemos otras imágenes, en este caso, aquí les voy a mostrar otra parte del proceso. Inicialmente nosotros partíamos dibujando bocetos, ¿cierto?, para poder construir esta imagen que estamos desarrollando, ¿ya? Fíjese que aquí la máscara comienza a tomar volumen, ¿ya? Y la idea es que lleguemos a este objeto. Les muestro nuevamente, aquí en esta imagen que estamos viendo, ¿cierto?, están todas las líneas que componían el proceso inicial de desarrollo de la imagen, la primera versión. Entonces estábamos haciendo diferentes tipos de pruebas para ver los tamaños, cuáles eran los anchos, ¿cierto? Por lo tanto, aquí viene construcción geométrica. Hoy día ya esta imagen ya la hemos hecho hartas veces, así que la manejamos bastante bien. Y con eso queremos llegar, en este caso, a este volumen, ¿ya? Y le voy a mostrar inmediatamente, ¿cierto?, cómo lo vamos a producir. Nosotros tenemos la mitad, ¿cierto? Y esta la vamos a ocupar como referencia
¿cierto? Para hacer la otra mitad. Recuerde que suponemos, ¿cierto? Y estamos entendiendo que el rostro es simétrico. Por lo tanto, fíjese, voy a presentar la otra mitad, y por lo tanto, basta con colocarla sobre la superficie, y eventualmente yo esta vez la voy a dibujar, ¿cierto? Para que se pueda entender correctamente, pero me bastaría con cortarla, ¿cierto? Directamente sobre el material. Entonces, fíjese, voy a dibujar más o menos la propuesta, voy a dibujar más o menos las líneas que estamos utilizando para cortar. Mire cómo voy a cortar esta aleta que voy a doblar nuevamente, así que la voy a marcar. Si se fija, esta parte del proceso no requiere de precisión. Les vuelvo a reiterar, el concepto que estamos desarrollando es el concepto de prototipo, ¿ya? Y establecimos la vez anterior que estos prototipos se pueden cambiar, alterar, modificar, ¿cierto? Y son sujetos de prueba, por lo tanto. Fíjese, esta vez en vez de usar la tijera voy a usar solamente el tip top. Voy a tratar de cortar para que se vea correctamente en cámara. Mire, voy a cortar la aleta, la segunda aleta, y ahora voy a cortar el resto, ¿cierto? De este luego voy a cortar la parte interior, voy a cortar primero el ojo, ¿por qué prefiero cortar esto con tip top? Porque así no tengo que doblar con la tijera, ¿cierto? La hoja, para no estropearla mucho, así que por eso prefiero cortarlo con cortacartón o tip top. Sea cuidadoso o cuidadosa al hacer este proceso. Voy a doblar la barbilla, fíjese, disculpe, antes de... Tengo las dos piezas, ¿cierto? Y ahora las podría unir perfectamente con algún tipo de pegamento. Como esta es una maqueta, yo sugiero, ¿cierto?, que es mucho más fácil. Fíjese, voy a usar scotch. No necesitamos que se vea perfecta, no necesitamos que esté, que haya un trabajo totalmente pulcro, ¿ya? En este caso no es una condición el oficio, ¿cierto? Así es que no se preocupe si no va quedando perfectamente. Si se fija, ahora tenemos, voy a cambiar la cámara, fíjese, tenemos el prototipo, me lo voy a colocar, y ahora voy a darle el aspecto tridimensional. ¿Ya? Para eso creamos, voy a partir con la parte inferior, fíjese, voy a doblar la barbilla, ¿cierto? Y voy a pegar, por lo tanto, como mencioné, en mi caso voy a utilizar scotch, voy a doblar la otra, y luego voy a pegar. ¿Ya? Con eso obtengo la base, mire que se ve volumétrica, empieza a tomar volumen, y luego en las aletas que desarrollé en la parte superior, las voy a montar una sobre la otra, no importa que sobre material. Vuelvo a recalcar, estamos trabajando en un prototipo. Mire cómo la máscara toma volumen
Recuerda, esta es la base de nuestra máscara. Sobre esta base vamos a construir. Desarrollo lo mismo al otro lado de la máscara. Y si se fija, ahora tenemos un volumen. A partir de un plano, ¿cierto? Generamos un volumen tridimensional. Y esta es una de las razones por cual ocupamos este proceso de máscara y la introducción al modelado 3D, ¿cierto? Para el desarrollo de videojuegos, para el desarrollo de propuestas de personajes tridimensionales. Ahora, nuevamente, voy a cambiar la cámara. El foco. Déjeme lograr que enfoque de nuevo, por alguna razón. Ya, ahí está enfocando. Son las complicaciones de trabajar en vivo. Fíjese, voy a probar el prototipo. Y para hacer una conexión con el video anterior, fíjese ahí, le dejo la máscara en versión de prototipo. Recuerde, esta es la base. Después construiremos sobre esto. Le comparto nuevamente otras imágenes del proceso, ¿cierto? Fíjese, aquí estamos desarrollando el proceso de la máscara. Recuerde que todo esto está en el video anterior. Ahora quiero hacer una recapitulación. Y aquí está parte del proceso de construir la máscara. En este caso, nosotros tomamos como referencia, ¿cierto?, el personaje de la bestia, ¿cierto? Y desarrollamos esta prototipo en papel. Así que ahora voy a reiterar algunos elementos de esta máscara para colocarlos sobre esta máscara que estamos haciendo. Recuerde que una de las consideraciones que hablábamos en el video número 1, ¿cierto?, era tomar en cuenta dónde están los ojos. Fíjese que aquí tengo un pedacito de sobra de los ojos, ¿cierto? Y voy a empezar a ocupar el material que me sobró. Fíjese, me sobró bastante material en la prueba, entonces voy a agregarle a mi máscara, por ejemplo, unas cejas. Entonces voy a dibujar la base. Quiero que el ojo toque sobre las cejas, y fíjese, voy a hacer un diseño bien particular. Mire, ese va a ser una de mis cejas. Pero una de las cosas que yo sé es que esto va a ser simétrico, por lo tanto podría perfectamente, voy a doblar la hoja, mire, y esta vez voy intercalando entre tijera y tip top. Yo preferiría hacerlo con tip top, pero lo voy a mostrar con tijera. Fíjese, voy a cortar lo que corresponde a mi ceja. Solo es una referencia al dibujo, por lo tanto no estoy siguiendo con exactitud. Recuerda que estamos maqueteando, de alguna manera estamos produciendo un prototipo. Por lo tanto, no necesito hacer algo que sea exacto. ¿Ya? Voy a incluso arreglar un poco esas puntas. Y luego voy a cortar la parte interior. Es la consideración del espacio. Fíjese, ese espacio que está ahí, el que estoy considerando dónde van mis ojos. ¿Ya? Evidentemente no los quiero tapar. Entonces, tengo la máscara, ¿cierto? Y voy a colocar estas cejas. Y dato interesante, fíjese, no las voy a pegar completamente, no las voy a pegar sobre la máscara. No voy a pegar esto de esta manera,
sino que voy a pegar solamente un pedacito, porque quiero que esto vaya tomando volumen. Entonces, ¿cierto? Voy a colocar mi ceja y la voy a pegar solamente en un pedazo. ¿Ya? Voy a hacer lo mismo con la otra ceja. Si no me quedan exactamente alineadas, ¿cierto? No es problema, pero voy a tomar la precaución de tratar de dejarlo, ¿cierto?, lo mejor posible. Esa es la gracia en este caso de trabajar con Scotch para hacer la maqueta. Y, por ejemplo, en este caso también voy a producir una especie de nariz. Voy a tomar parte de mis sobras, ¿cierto? Y voy a producir, fíjese, un ángulo. Voy a doblar esta pieza justo en un ángulo, no sé exactamente en cuál, ¿cierto? Porque finalmente quiero levantar en este espacio una nariz. Miren, se la muestro. ¿Ya? Por lo tanto, voy a cortar el espacio para la nariz, lo voy a presentar sobre mi base de la máscara, ¿cierto? Miren. Pero no quiero exactamente que quede tan grande, así que voy a generar unas aletas. Voy a doblarla, voy a hacer las aletas en paralelo. Miren. Y por supuesto que tengo que doblar una hacia cada lado. Voy a sacar un poco el sobrante, voy a cortar un ángulo, ¿cierto? Y lo voy a presentar sobre mi modelo. Tengo dos opciones, lo voy a pegar por dentro o por fuera. Por una cosa estética, yo voy a doblar hacia adentro, tal que, ¿cierto?, tenga, ¿cierto?, ese aspecto. Yo puedo variar esto de maneras diferentes, hacer diferentes diseños, ¿cierto?, hacer diferentes pruebas, ¿cierto? Pero por el momento, para efectos de este taller, ¿cierto?, no me voy a complicar demasiado. Al hacer el posicionamiento, ¿cierto?, de este objeto, una de las cosas que me doy cuenta es que va a tapar el espacio de la nariz. Por lo tanto, voy a hacer las aletas un poco más delgadas. ¿Ya? Y luego se las voy a agregar, ¿cierto?, a mi diseño. Fíjense, ahí está. Un poco de scotch. Las voy a pegar por fuera para que se pueda ver correctamente. Así es que... Fíjense, ahí tengo la primera parte. Y luego, tratando de respetar las medidas que yo mismo he dado, ¿cierto?, pego la segunda parte. Por lo tanto, fíjese, ahora nuestro objeto tiene cejas, tiene una nariz muy simple, ¿cierto?, y podemos agregarle otros detalles. ¿Ya? Voy a ponérmela para mostrarla, así que nuevamente cambio la cámara. Y si se fija, ¿cierto?, que las piezas no están pegadas sobre la base, empieza a dar la sensación de que este objeto tiene volumen. Voy a mover un poco mi ceja hacia adelante, voy a girarla, ¿vale?, para hacer que tengan este volumen. ¿Ya? Y voy a agregar otros detalles. ¿Ya? Les muestro parte del proceso nuevamente. Voy a compartir mi pantalla, ¿cierto?, para mostrar otros elementos de este proceso. Por lo tanto, lo que estamos haciendo es desarrollar, ¿cierto?, piezas. Fíjese que en el papel blanco
yo tengo lo mismo que acabo de crear, ¿cierto? Que son plantillas, y esas plantillas después las reconstruí en goma eva. Fíjese que en este caso reconstruir en goma eva, el mismo sistema de la nariz, tal como lo explicaba, lo pegué por dentro, ¿ya? Para evitar que se vean detalles innecesarios, ¿cierto? Lo mismo en la plantilla también voy tomando en cuenta nunca tapar los ojos, ¿cierto? Y le muestro la comparativa entre plantilla, ¿cierto? O boceto y versión en goma eva. Voy a agregar, por ejemplo, otro detalle, voy a tomar algo de ese nivel, y fíjese que detrás hay algún tipo de piel o simulación de piel también en goma eva, así es que voy a crear ese espacio, ¿cierto? Por lo tanto, si lo visualizamos, ¿cierto? En la máscara, voy a colocar en este sector, ¿cierto? Una superficie que sobresalga. No tengo claro el diseño, lo voy a diseñar sobre la marcha, ¿cierto? No voy a imitar el otro diseño, y voy a, por ejemplo, voy a reciclar la hoja que estaba utilizando inicialmente. Fíjese, más o menos ocupa un pedazo en diagonal. Mire, ¿cierto? Y voy a darle un tamaño un poco sobrante. Mire, ahí está. Y voy a tomar en cuenta dónde está mi ojo. En este caso, como el material es bastante delgado, yo puedo ver a través del material, así es que efectivamente voy a marcar dónde está mi ojo y luego cómo se une con el resto del objeto. Fíjese, ahí está más o menos. Voy a cortar el espacio de seguridad, recuerde que no queremos tapar nunca el ojo. Lo voy a presentar, ¿cierto? Se ve suficientemente bien, y voy a dibujarle algún tipo de textura, cortando algunos ángulos, para que se vea, ¿cierto?, volumétrico. ¿Ya? Voy a pegar al borde de mi y voy a hacer que ese volumen, ¿cierto? Voy a hacer que ese volumen se vea de alguna manera, ¿cierto?, más visible. Si yo empiezo a generar capas con esto, fíjese, ahora voy a hacer una segunda capa que la voy a colocar debajo de donde está. Voy a tomar el mismo sobrante. Ya sé que hay un espacio con ángulo, ¿cierto? Y voy a recortar Si se fija, vuelvo a insistir, la precisión de esto no es necesaria aún, porque estamos en el fondo haciendo un prototipo, estamos prototipando, estamos probando, sobre la marcha vamos a hacer cambios. Esta máscara en su versión final, que hoy no la vamos a construir, ¿cierto?, no se va a ver exactamente como lo estamos haciendo ahora, ¿cierto? Así es que voy a pegar ese segundo nivel de... Y para darle ese aspecto volumétrico voy a doblar las puntas. Por lo tanto, mire el aspecto que empieza a tomar. Ya aparece un ave, o parece algo que tiene algún tipo de pelaje o plumas, ¿cierto? Y eventualmente podría hacer eso en ambos lados.
¿Ya? Voy a agregar en la parte superior, voy a partir la hoja por la mitad, la acabo de doblar, voy a colocar, voy a cortar rectangular inicialmente, y voy a posicionar este objeto delante. Fíjese que me gustaría, ¿cierto?, que mis cejas no se tapen, ¿cierto?, pero ya las pegué en este momento. Entonces estoy haciendo un rediseño sobre la marcha. Por lo tanto, voy a considerar que a la hora de armar mi objeto, esta capa, ¿cierto?, debería estar pegada tras las cejas, ¿cierto?, para hacer una diferencia, porque además voy a tomar en cuenta el color, voy a tomar una serie de cosas en cuenta. Entonces voy a dibujar sobre la misma lógica, sobre el mismo diseño. Fíjese, voy a hacer una forma que vaya hacia la parte superior y que baje y que tenga la misma estructura, ¿cierto?, de la simulación de textura de pelo, o de pelaje, o de pluma. Así que voy a cortar. Y voy a cortar las líneas diagonales, tal como lo he explicado ya varias veces, para que dé la sensación de que esto tiene cierto volumen. Incluso voy a hacer un corte extra y voy a hacer un pequeño, fíjese, voy a doblar eso hacia un lado, donde quiero que sea visible, para que tome volumen. Para nosotros que se vea volumétrico es súper importante. Voy a doblar hacia el otro lado. ¿Ya? Y voy a pegar esto. Recuerde que, como estoy haciendo un cambio de diseño sobre la marcha, yo creo que en la versión final las cejas estén detrás de este detalle. En este momento no lo voy a cambiar, ¿ya?, porque es parte del proceso de hacer un prototipo. En el fondo, aquí me doy cuenta que cuando haga la versión final, quiero que la capa que corresponde, ¿cierto?, a estas cejas esté puesta en forma posterior, ¿ya? Así que esa consideración tengo que mantenerla, ¿cierto? Tengo que ir, no sé, pues, haciendo anotaciones en mis bocetos, en mis croquis, o hacer una nota mental, ¿cierto?, tal que en la siguiente versión del prototipo vamos haciendo los cambios, ¿ya? Entonces, mire, nuevamente me voy a probar este prototipo. Este lado no lo he desarrollado, ¿cierto? Y este es el lado que estamos usando como referencia, ¿cierto? Por lo tanto, este es el momento, esta es la instancia en que nosotros decidimos hacer, ¿cierto?, agregar, hacer ciertos cambios, modificar, y le muestro nuevamente qué sucede cuando pasamos esto, ¿cierto?, a materiales ya más definidos. ¿Ya? Recuerde que hablamos en primera instancia, en el primer video, de que estas cosas parten siendo bocetos. Estos son bocetos de alumnos, ¿cierto?, que planearon un diseño, ¿cierto?, que hicieron luego modificaciones, ¿cierto? Y en la versión final, ¿cierto?, de sus propuestas de diseño, esto tiene cambios importantes. Fíjese. Entonces, ese boceto que veíamos de un zorro comienza a tener modificaciones y hace el descubrimiento de cómo producir la textura del pelaje cortando estos triángulos. Y le muestro la versión en más detalle. ¿Ya? Fíjese que el pelaje está obtenido a través de cortar
pequeñas formas de triangulares de goma eva y superpuestas. Por lo tanto, ese es el resultado final. ¿Ya? Esta máscara pasó por todo este proceso que estamos viendo ahora, de tener la base, de desarrollarla, de hacer pruebas en papel, en este papel de blanco que nos permite trabajar, como vieron, súper rápido y de manera súper simple, ¿cierto? Para poder ir haciendo pruebas y cambios, que es lo que es la real definición de un prototipo. Luego le muestro la versión final de la máscara de la bestia, ¿cierto? Y fíjese que en esta versión final hubo cambios que nos permitían, por ejemplo, hacer que la máscara pudiera hablar. Entonces es la misma base. Y ahora le voy a mostrar cómo, ¿cierto?, logramos desarrollar de manera muy inteligente, de manera muy creativa, esa base, ¿cierto?, para que la máscara pudiera hablar. ¿Ya? Hay un elástico que sostiene la pieza que vamos a crear ahora, ¿cierto? Y ese elástico finalmente se articula automáticamente al mover, al abrir la boca, al mover la mandíbula, la pieza se articula automáticamente porque ese elástico la sostiene. Entonces, ¿cómo producimos esa pieza? Básicamente tomando las medidas, ¿cierto? Acercando la cara, ver dónde está, en mi caso como usuario, dónde está la boca. Voy a hacer el mismo proceso. Voy a mostrar. Tengo mi prototipo y voy a marcar mi boca, ¿cierto? En este caso, la máscara está bien, veo correctamente con los ojos. Y voy a marcar al centro de la boca. ¿Ya? Por lo tanto, fíjese que esa máscara, esa marca, queda bastante adentro, porque si se fija anteriormente habíamos marcado ese nivel de la nariz, estaba ahí, por lo tanto, ese es el nivel que lo va a tener la boca. ¿Ya? Entonces, en ese nivel, vamos a hacer un corte, que voy a marcar aquí, circular. ¿Ya? Y si tomamos esa pieza y la vamos a cortar, miren, por lo tanto, ahora la máscara va a quedar de la siguiente manera. En este momento la máscara pierde un poco de estructura porque, ¿cierto?, soltamos una parte de lo que le da volumen y esa parte, ¿cierto?, que tengo acá, se va a colocar en el mentón, como ya decía, sujeta por un elástico, y cuando yo hable, voy a poder hacer que esta máscara eventualmente, ¿cierto?, dé la sensación de que va a hablar. ¿Cómo podemos agregar detalles a esta pieza? Fíjese, aquí tenemos la pieza del mentón. Voy a agregar más detalles como los que colocaba ahí como plumas que estén colgando, con una especie de barbilla, ¿cierto? Así es que para eso voy a cortar un pedazo de hoja. Fíjese, eventualmente voy a dibujar esa barbilla. Recuerden, no requiero precisión. Y luego voy a cortar los detalles. Por supuesto que ya cuando esté trabajando en su versión final, en la del material, ¿cierto?, va a tener más cuidado con el diseño y lo va a hacer con
mayor detalle y mayor precisión, pero por ahora recuerde que a esto le hemos llamado varias veces prototipos, y los prototipos, ¿cierto?, permiten lo que estamos haciendo ahora, el trabajo rápido, ¿cierto?, el trabajo simplificado. Entonces le voy a agregar a mi barbilla y voy a tratar de cortar, ¿cierto? Mire, voy a tratar de igualar las piezas. Voy a darle el mismo corte circular, ¿cierto? Y lo voy a pegar, en este caso nuevamente con scotch, ya que es más fácil. ¿Ya? Mire, al hacer ese tipo de unión le da cierta movilidad, por lo tanto también nuevamente volvemos a doblar las puntas, eso también le da más volumen, ¿cierto? Y para lograr ese mismo aspecto de volumen voy a hacer una pieza similar, pero más chiquita. Así es que voy a cortar, fíjese, ¿cierto? Voy a doblarlo, ya sabe, para que tome el volumen o la simulación del volumen, y voy a cortarlo en la parte superior de manera circular para que se incorpore de alguna manera más suavemente. Fíjese, voy a pegar en ese punto y mire cómo toma más volumen. Y solo para demostrar el punto que estamos presentando, que en el fondo es simular algún tipo de textura, simular un poco de volumen, voy a hacerle una tercera capa a esta pieza. Esta capa va a ser más chiquitita para ocupar el espacio interior, ¿cierto? Así es que ahí más o menos presento mi material, ¿cierto? Veo si es el espacio. Voy a partir cortando inmediatamente la parte superior circular. Y voy a cortar los detalles voy a doblar, ¿cierto?, el material para que tome volumen, ¿cierto? Y voy a pegarlo, incluso lo voy a hacer un poquito más corto, ahora que lo miro encima. Sí, lo voy a pegar. Entonces ahora tengo una tercera capa de material, ¿cierto?, la que me permite, en el fondo, miren la articulación del volumen, ¿cierto? Y cómo no queda rígido, ¿cierto? Ahora les muestro cómo esto se vería en mi rostro. Recuerde que la idea es que esto se pueda articular, y le muestro el conjunto. Parte superior de la máscara. Y barbilla o mentón. Y de esta manera, fíjese, voy a limpiar un poco el área de trabajo para presentar bien lo que estoy mostrando.
tanto, si se fija, de esa manera vamos construyendo, ¿cierto?, este prototipo de máscara con materiales bastante simples, ¿cierto?, en un proceso que es exploratorio, ¿ya? Un proceso que formalmente se llama prototipado rápido, y es una manera de familiarizarnos, en nuestro caso, en animación 3D y en videojuegos. La idea es familiarizarnos un poco con el diseño, con la forma que queremos que tenga y con las posibilidades creativas que tiene nuestro diseño, pero de manera rápida, ¿cierto?, sin complicaciones. Y luego eso lo vamos a llevar a un diseño mucho más complejo, ¿ya? Les muestro nuevamente un par de ejemplos que ya mostré en el video anterior, ¿cierto? Pero vale la pena para aquellos que no vieron la primera parte. Fíjese, ahí tenemos una propuesta de diseño. ¿Ya? Usando la misma técnica. Vamos con otra propuesta de diseño. Fíjese esta vez, después de hacer el trabajo del papel blanco y hacer todas estas pruebas, ¿cierto?, finalmente termina siendo en celofán el volumen, las plumas de esta propuesta de personaje, ¿cierto? Y por aquí teníamos otra propuesta que era súper interesante, ¿cierto? En este caso ya los materiales finales evolucionan más. Aquí hay tela, hay dientes de maíz, ¿cierto?, para dar la sensación más espeluznante de este trabajo, ¿cierto? El personaje es un personaje de terror. Por lo tanto, fíjese que toda esta exploración que se hace rápidamente, una vez que ya usted tiene claro el proceso y que tiene claro su diseño, lo puede perfectamente, ¿cierto?, llevar a cualquier tipo de material, ¿cierto?, para poder desarrollar una estructura bastante más compleja, que se vea más interesante. Lo que acabamos de ver es el proceso de hacer un prototipo, ¿ya? ¿Qué otra imagen sería interesante compartir? Bueno, este es un trabajo que hacemos habitualmente en conjunto, es un trabajo que desarrollamos en clase. Fíjense que en esta imagen estamos desarrollando el mismo volumen que le acabamos de presentar a ustedes, porque es un proceso que lleva harto tiempo desarrollar todo este trabajo, ¿cierto? Y los alumnos están, en el fondo, construyendo esta base para luego terminar haciendo estos diseños que ya les mostré. Esta es una pequeña muestra de las infinitas posibilidades que esta técnica que le estamos compartiendo tiene. Básicamente, fíjese que, solo también por finalizar un poco y recapitular, cuando uno hace el croquis, ¿cierto?, en este caso, croquis, o sea, un boceto muy simple, habitualmente en parte de nuestro proceso hacemos ilustraciones, es decir, llevamos este boceto simple a una ilustración que está más elaborada, que nos acerca mucho más a un diseño final, ¿cierto? Y eso nos permite tener mucho más claridad con lo que vamos a construir y qué material necesitamos, y en este caso eso nos lleva a este resultado final, ¿ya? Por lo tanto, hay un proceso que tiene etapas que es interesante analizar, no saltárselas y aprovechar el trabajo creativo, ¿cierto?, que significa poder hacer una propuesta que no es simplemente una propuesta de máscara, sino que desde el punto de vista del diseño de personajes, del diseño de elementos para videojuegos, ¿cierto? En nuestro caso nos permite explorar nuestras propuestas de diseño de una manera mucho más profunda, llámese de esa manera, mucho más viendo los alcances que esto tiene. Así es que ahora me gustaría
saber si alguien tiene preguntas con respecto a a esta propuesta, a esta forma de trabajar y de esta metodología. Sí, buenas tardes. Por Facebook tenemos bastante participación. Por ¿Ya? acá nos preguntan qué tipo de material bases es recomendable para la elaboración de la maqueta. En este caso, como vimos ahora, el material base es bastante simple, es simplemente papel de fotocopia. Podría ser papel de diario, papel de regalo, cualquier material, porque el concepto simple de esto, lo más básico, es un prototipo. Por lo tanto, para probar formas, para cortar, en este caso como mostraba yo en la práctica, para hacer cambios rápidamente, cualquier material, ¿cierto?, que sea fácil de cortar y fácil de pegar, funciona. No hay restricción en eso. Ya, perfecto, muchas gracias. También nos pregunta, ¿esta técnica de elaboración de máscara se puede usar para caracterizar otros personajes, como por ejemplo en el teatro? Sí, de hecho, parte de lo que hablamos en la primera versión de esta, la clase uno, las posibilidades que esto tiene es que la puedes utilizar creativamente en cualquier área. De hecho, lo elaboramos como escuela de comunicación digital para los animadores, pero finalmente lo hemos probado en la escuela de diseño, lo hemos probado en la escuela de teatro, y en general funciona súper bien, ¿cierto?, para cualquier tema creativo, además que se transforma básicamente en un puntapié inicial, en un pie de inicio para poder elaborar otras alternativas, para buscar otras técnicas. En el fondo, a los alumnos, por ejemplo, en teatro, les sirve para entender que es bastante más fácil producir una caracterización de lo que ellos pensaban. Y en el tema de animación o videojuegos, ¿cierto? Nos permite poder visualizar un personaje y poder disfrazarnos de ese personaje, ver cómo camina, ver cómo actúa y en el fondo relacionarnos creativamente con una propuesta de diseño que tiene infinitas posibilidades. Eso. Súper. Voy a ver si tenemos otras consultas por acá, profesor. Ok. No, no tenemos más consultas, pero sí nos comentan que ha sido súper interesante el taller. Ok. Ha estado súper. La gente quedó muy interesada. De hecho, nos preguntan si queda grabado y les volvemos a comentar. Toda esta clase quedó grabada en nuestro Facebook Live, por tanto, pueden volver a revisarlo y si tienen dudas o consultas, poder ver si es que se aclaran dentro de esto, si no nos comentan. Y bueno, también darle las gracias al profesor, que fue súper interesante, súper entretenido. Y dejarlos también todos cordialmente invitados a los siguientes talleres que vamos a realizar también, que pueden ver en nuestro sitio web. Y le damos las gracias, profesor. No sé si usted tiene algo que quizás quisiera agregar, perdón, adicionar al finalizar la clase. No, básicamente comentarles que lo que estamos compartiendo con todos ustedes es un poco parte de la metodología que nosotros desarrollamos propia en la Escuela de Comunicación orientada a animación y a videojuegos, porque en el fondo lo que estamos tratando de hacer es explorar la creatividad, explorar más allá de las tecnologías, que sí manejamos muy bien, ¿cierto? Las posibilidades creativas, y esto se une directamente con, por ejemplo, con la clase de 3D. Y después estas máscaras se transforman en personajes tridimensionales que van a ser parte de un corto o que van a ser parte de un videojuego. Por lo tanto, este es el comienzo de una exploración creativa. Y como digo, es parte de la metodología que es propia de nuestra escuela, en el fondo lo que nos caracteriza. Cuando hablamos del eslogan de bienvenido a crear, estamos hablando de este tipo de forma de ver la creatividad de una forma más práctica, de una forma más lúdica, ¿cierto? Con el fin de que podamos explorar, ¿cierto? Y desarrollar el mayor potencial creativo que nuestros alumnos tienen. Eso. Muchas gracias, profesor. Y bueno, como les comentaba, dejarlos a todos cordialmente invitados a los siguientes talleres. Pueden revisar nuestro sitio web, que puedan encontrar talleres tan interesantes como este. Y le damos las gracias también al profesor por el taller del día de hoy. Así que damos por finalizada esta sesión y les agradecemos a todos los participantes que nos vieron a través de Facebook y a través de Zoom. Muchas gracias a todos. Gracias, hasta luego. Un placer.